Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahora vamos a ver un tema que viene siendo como, pues podríamos decir, el preámbulo, el prefacio, para poder hablar ya de lo que es pues el cielo, el reino de los cielos. Creo que casi todos hemos escuchado por ahí, ¿no?, que nos dicen que no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo, ¿no? Y pues aquí el tema se titula Sin cruz no hay reino de los cielos. Y es algo que debemos de entender bien, de tenerlo muy presente. Y bueno, aquí pues el tema nos da algunos ejemplos que pues yo creo que es bueno que los tratemos de entender. Por ejemplo, nos dice que Satanás puede aparecerse bajo numerosos disfraces, ¿sí? Y si nosotros leemos la historia de la salvación, pues vamos a ver que en algunas ocasiones se ha aparecido inclusive en forma de un Cristo. Nos dicen que en los últimos tiempos se aparecerá como un bienhechor, un filántropo, ¿no?, una persona o un ente, ¿no?, porque no es persona, un ente, ¿no?, que va a ayudar a las personas, ¿no? Pero Satanás nunca de los nunca se ha aparecido ni se aparecerá jamás con llagas en su cuerpo como las tiene el Señor Jesús y como muchos grandes santos que hemos conocido, ¿verdad? Se me vienen a la mente dos, uno de los últimos, San Pío de Pietrelcina, y el otro, pues San Francisco de Asís, y ha habido muchos más, ¿sí? Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender, que solo el amor del cielo puede ostentar las señales del don más grande que el amor nos hizo en una noche que no volverá, ¿sí? Que fue esa noche, ¿verdad?, donde pues muere, ese atardecer, esa noche, ¿no?, donde muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Por eso también se nos dice, ¿verdad?, que si nosotros analizáramos las filosofías de la vida, ¿sí?, vamos a encontrar una que es la humana, por decirlo así, ¿no?, donde primero pues nos banqueteamos, primero gozamos y después vienen los dolores, ¿no?, después vienen los sufrimientos. Podríamos decir, ¿no?, que esa es una filosofía de la vida, algo que pues a todos los humanos podríamos decir que nos sucede. Pero hay algo que a veces no entendemos. Nos dice que los goces diferidos por el sacrificio siempre van a resultar más dulces y más duraderos. Inclusive por ahí, si nosotros leemos la historia, los antiguos, ellos enseñaban que la prosperidad o el éxito de alguna persona siempre va a tener un sufrimiento, porque una persona que llega a tener éxito, pero ese éxito lo disfruta sin ningún sufrimiento, decían ellos que provocaba el desagrado de Dios, ¿no? ¿Sí? Por ahí el padre de la historia, Heródoto, nos habla de un rey egipcio que rompió las relaciones que lo unían con un amigo que él tenía, se llamaba Polícrates. Él era el rey, el tirano, el dictador de la isla de Samos, porque a este rey nada llegaba a empañar su prosperidad que él tenía. Ni siquiera había en él un punto de amargura que brotara en medio de aquella fuente de dulzura
que él decía vivir, ¿no? Y bueno, este rey egipcio rompe relaciones con él, definitivamente no dice no, porque el día menos pensado va a tener la desgracia más grande, la catástrofe más terrible, ¿no? Y bueno, nos lo ponen aquí como ejemplo, ¿no? Y si nosotros observamos algo, nos dice que el cristianismo, a diferencia de cómo suele empezar cualquier otra religión del mundo, siempre comienza con catástrofe y fracaso. Y también, si nos damos cuenta, las religiones optimistas de inspiración psicológica se hunden siempre en la calamidad y se marchitan en la adversidad. En cambio, fíjense, la vida del fundador del cristianismo empieza con la cruz, ¿sí? Empieza con la cruz, porque él a la edad de 33 años, él muere en la cruz, pero termina, su historia de él termina con una tumba vacía y la victoria de la resurrección. Y esa es, podríamos decir, que lo que alumbra, ¿sí?, la vida de cualquier cristiano, la vida de cualquier católico que se llega a identificar plenamente con Cristo, ¿sí? La vida de Jesucristo difiere de todas las otras vidas en muchos aspectos, y aquí se nos mencionan tres de las cuales pues vamos a comentar así rápidamente. La primera nos dice que la cruz, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, se halló al fin de su vida en el tiempo, ¿sí? Pero en el comienzo de ella, en cuanto a la intención y propósito de su venida a este mundo. De ahí que si nosotros vemos a los evangelistas, a sus biógrafos, ¿no?, que pues también ellos fueron martirizados en testimonio de la verdad que dejaron escrita, si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta que 3 de sus evangelios, la tercera parte de ellos nos van a hablar de esto, ¿no? Nos van a hablar de su pasión y de su resurrección. Y en el caso del cuarto evangelio, que es el de San Juan, nos va a hablar, la cuarta parte, nos va a describir esos sucesos de su pasión y de su resurrección. Otra cosa, ¿verdad? Otro aspecto que podemos destacar es el siguiente. De la misma manera que el hombre no procede solo de la naturaleza, o sea, nosotros no procedemos solamente de la naturaleza, sino que en nosotros hay un alma, podríamos decir que hay una especie de una misteriosa X o Y, ¿no? Algo que hay ahí, ¿no? Que no se haya contenida ni en los antecedentes químicos ni biológicos, ¿no? ¿Sí? Así también, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él no procedía exclusivamente de la humanidad. ¿Por qué? Porque en Él había esa divinidad, ¿no?, que muchos todavía hoy, en pleno siglo XXI, pues algunos no lo entienden, ¿no? Y el tercer legado que Él nos deja, ¿verdad?, pues no fue un tratado de ética, ¿sí?, o una colección de preceptos morales, ¿no?, ni tampoco un despertar al pecado social, porque los hombres no quisieran oír hablar del pecado personal, sino nos deja una confrontación, fíjense nada más, una confrontación de la culpa del hombre, de la culpa humana, ¿sí?, que contrasta con el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios es un amor que perdona, es un amor que a Dios le ha costado mucho. A Dios le ha costado mucho ese amor que Él ha prodigado por nosotros. ¿Cuál ha sido el precio? Pues la sangre redentora de su Santísimo Hijo. Y por ahí más adelante les voy a leer la carta de San Pedro, donde pues nos habla muy bien de esto, ¿no?, de ese costo de nuestra salvación. Por eso nuestra religión
podríamos decir, o Dios, ¿verdad? Más bien, odia, o sea, podríamos así hablar en un sentido, ¿no? Pero que sí es, en el fondo así es, ¿no? Ha odiado el pecado, ¿no? Pero ha amado a los pecadores, ¿no? Hay algunos que dicen, los grandes santos, ¿no? Lo han dicho, ¿no? Condena al comunismo, pero ama a los comunistas. Desprecia la herejía, pero ama a los herejes, ¿sí? Recibiendo de nuevo a los cerrados en el tesoro de su corazón. Por ejemplo, pues tenemos muchos casos, ¿no? Por mencionar a uno, Voltaire, ¿no? Voltaire fue una persona que se burló de nuestra religión, que se burló de Dios, pero más sin embargo, al final, ¿verdad? Pues dicen sus biógrafos que fue recibido, ¿no? Por nuestra Santa Iglesia. Ha habido personas de estas que sin admitir jamás ese error, ¿no? En el tesoro de su sabiduría, Dios los ha perdonado, ¿no? O sea, se han equivocado por decirlo así, toda una vida, ¿no? Toda una vida se han equivocado, no han creído en Dios, no han creído en ese gran tesoro que es la sabiduría de Dios, pero al final, ¿verdad? Dios los ha perdonado, ¿no? ¿Sí? Ahora también otra cosa, muchas veces a estas personas, ¿verdad? La sociedad ya los había condenado, ¿no? ¿Sí? Y ellos, pues, se creían, muchos de ellos, abatidos, ¿no? ¿Sí? Pero, desgraciadamente, en nuestra sociedad a veces se muestra intolerante ante los que pecaron y cuyo pecado permaneció impune a los ojos de los hombres. Algunos de ellos, pues, como el caso de y de Voltaire y otros, ¿no? Han andado por las calles burlándose. Mas, sin embargo, Dios los ha perdonado, ¿no? A pesar de sus más destructivas explosiones de ira para aquellos que siendo pecadores y que negaron el pecado, para aquellos que siendo culpables, ¿sí? Que solamente decían tener un complejo, ¿no? Hay quienes decían, no, pues esta es una cosa pequeña, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los que autorizaron el aborto, ¿no? Digo, porque en otros lados, gracias a Dios, en el estado de Veracruz no lo autorizaron, pero en otros estados ya está autorizado, en otros países se ha autorizado, pero no lo ven como un pecado, ¿no? Lo ven como una pequeña cosa nada más, ¿no? Y finalmente, fíjense, el Señor, quien podríamos decir, quien se desató en explosiones de ira al contemplar proféticamente la condenación y ruina de aquellos enfermos de cáncer moral, que rehúsan aprovecharse de la medicina que él adquirió, que son los sacramentos, a precio mucho más elevado que la sangre de corderos, ¿no? El mundo moderno que niega el delito personal, ¿no? Porque así somos hoy, ¿no? El hombre del siglo XXI niega los pecados personales, como el caso del alcoholismo, como el caso de la droga, como el caso de la pornografía, el adulterio, decíamos el aborto, la eutanasia, ¿no? Y solamente el hombre hoy del siglo XXI, ¿verdad?, admite los crímenes sociales, ¿no? ¿Sí? Las guerras, ¿no? Que no encuentran sitio para el arrepentimiento personal y lo hallan para reformas públicas. Hemos caído en un caos, en una confusión donde nosotros no hemos querido, o la mayoría de personas, no han querido seguir ese camino que es Jesucristo el Señor y que es el único que nos lleva al reino de los cielos. Ahora, otra cosa que es muy importante es hablar de la resurrección y de la ascensión. Fíjense que aquí tenemos cosas muy hermosas, muy bonitas, que a veces no las hacemos presentes en nuestra vida. Y podríamos empezar diciendo que el Señor, durante aquellos 40 días que nos hablan los evangelios, ¿sí?, que transcurrieron después de su resurrección hasta su ascensión a los cielos, nuestro Salvador estuvo preparando a sus apóstoles a sobrellevar la ausencia de Él, porque Él sabía que él iba a partir, ¿no? Entonces Él se pasó esos 40 días preparando a los apóstoles, ¿sí?, diciéndoles
que iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo, que Él se los iba a enviar, que Él nos iba a enviar. Y por espacio de esos 40 días fue visto por ellos y les habló de todas las cosas concernientes al reino de Dios, ¿sí? No fue un periodo en el que Jesús, podríamos decir, que dispensara milagros, dones, no, sino más bien durante este tiempo, durante estos 40 días, Él dio leyes, fíjense, y a veces esto nosotros no le hemos, como les dijera, no les hemos dado ese valor que tienen, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas leyes? Por ejemplo, si nosotros analizamos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 18, 20, nos habla, ¿verdad?, de la necesidad que tenemos de predicar. Vayan por todo el mundo y predíquenles el Evangelio. Y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿sí? Y enséñenles todo lo que yo a ustedes les he enseñado. O sea, ahí tenemos tres cosas nada más, ¿sí? Que podríamos decir que son como tres leyes, ¿no? O tres apartados de esta ley, ¿no? ¿Sí? Una, la predicación. Y ahí nos tenemos que preguntar nosotros si estamos haciendo o cumpliendo con esta orden, ¿sí? Ser predicadores. El segundo, el bautismo. Bautícenlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y si ustedes se dan cuenta cuántos niños a veces en hospitales mueren sin bautismo, recién nacidos. O sea que no hemos cumplido ahí bien con esa orden que nos dio el Señor Jesús. Y la tercera, por decir nada más de esas tres que nos habla aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Nos habla de enseñar. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que muchas veces, ¿verdad?, ni en la familia hay papás, hay padres de familia, y no es mi intención criticarlos ni nada, ¿no? Simple y sencillamente, eso es lo que estamos viviendo, ¿sí? Padres de familia que no catequizan a sus hijos, no les enseñan el Evangelio. Luego, si nosotros leemos un poquito el Evangelio también de Marcos, al final, en el capítulo 16, verso 16, nos habla de dos cosas también muy importantes. Nos habla de la fe. Él nos dice, el que crea y se bautice se salvará. O sea, aquí hay una condición, pero muy, muy importante. Debemos de creer. Y creer, como también en algún momento yo se los he dicho, es obedecer también, ¿sí? La fe es creer, pero es también obedecer. Es bautizarse para poderse salvar, pero vivir en esa dimensión de ser hijo de Dios. Luego, el otro evangelio, el de Lucas 24:47, sí, Lucas 24:47, nos habla también de dos cosas bien hermosas, bien bonitas, que muchos no les gusta hacerlo. Nos habla de la penitencia. Todos tenemos que hacer penitencia. Tenemos que pedir el perdón de nuestros pecados, pero a través también de la penitencia, ¿no? Porque muchas veces nos confesamos, pero no hacemos penitencia, no hacemos ayuno, no oramos, no hacemos obras de caridad, no cumplimos con lo que se nos deja de penitencia, y por eso al rato caemos bien fácilmente, ¿no? ¿Sí? Luego, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, 22, 23, nos habla también de dos cosas muy hermosas. La paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, ¿sí? Y esa paz, ¿verdad? Nosotros también tenemos que llevarla a nuestras familias, al mundo, ¿no? Esa paz que Dios, que Jesucristo el Señor nos ha dado. Y el segundo apartado, podríamos decir, en el Evangelio de San Juan, es donde nos habla ahí del perdón de los pecados, ¿no? Cuando Él les dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, ¿no? A quien le perdonen ustedes los pecados, le queden perdonados, y a quien no se los perdonen, le queden sin perdonar. Y luego, por hablar de otro punto también muy hermoso y muy importante, ¿sí? Como al final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en los versos 15 y 17, le da esa potestad a Pedro, ¿sí? Lo confirma Pedro como Papa, Petri Apóstoles
potestate accipient, ¿sí? Ese es el que ha recibido la potestad de Cristo y hoy la potestad de Pedro, ¿no? Él recibe la potestad de Cristo, ¿verdad? Que Él se le da, Él se la da, por eso le dice, apacienta a mis ovejas, ¿no? Después Pedro, pues va a dejar una sucesión, ¿no? San Lino, San Cleto y todos los demás papas que han venido de manera ininterrumpida hasta llegar ahora al Papa Francisco. Y otra cosa también, ¿verdad? En esto podríamos decir que está implícita, pero ahí nos prepara la estructura de su cuerpo místico que es la Iglesia, ¿no? Confirmando esto que les decía, a Pedro como Papa, a él le da esa potestad sobre los apóstoles. Ahora, si nosotros leemos un poquito el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo Moisés había ayunado unos días antes de promulgar la ley, ¿sí? También el profeta Elías ayunó 40 días antes de la restauración de la ley. Y ahora, al cabo de 40 días después de haber resucitado, el Señor dejó asentados los pilares de su iglesia y estableció la nueva ley del Evangelio, ¿sí? Pero los 40 días tocaban a su fin, y entonces Jesús los invita a que esperaran el día 50 o Pentecostés, que es el día del jubileo, donde Cristo los condujo hasta Betania, que era donde había de desarrollarse la escena de la despedida, no en Galilea, sino en Jerusalén, donde había sufrido y tendría efecto su ascensión a la morada del Padre Celestial, ¿sí? Terminado su sacrificio de la cruz, en el momento en que se disponía a subir a su trono celestial, que es el cielo, y de donde habrá de venir un día a juzgar a vivos y muertos, ahora que tocábamos el tema del juicio final, ahí nos damos cuenta, ¿no? ¿Sí? En ese momento en que él se disponía a subir a su trono celestial, el cielo, levantó las manos que ostentaban las marcas de los clavos, esas huellas que él lleva del sacrificio en la cruz. Y aquí nos deja una enseñanza muy importante. Para subir al cielo hay que llevar la marca de los clavos. No porque vayamos a morir crucificados también nosotros, pero sí por lo que hemos amado, ¿sí? Por lo que hemos servido, por la entrega que hayamos tenido, ¿sí? En nuestra vida, ¿no? Pero necesitamos, por eso, ¿verdad? Les decía, necesitamos pasar por esa cruz del sufrimiento, del dolor, para poder llegar al cielo. Por ahí había una santa, creo que era Santa Teresita del Niño Jesús, que decía ella que la escalera segura para subir al cielo era la cruz, ¿sí? Bueno, aquel ademán que él hizo al subir al cielo sería uno de los últimos recuerdos que del Señor Jesús iban a conservar los apóstoles, ¿sí? Las manos se elevaron primero hacia el cielo y bajaron luego hacia la tierra, como si quisiera hacer descender las bendiciones del cielo sobre los hombres. Y las manos horadadas distribuyen mejor las bendiciones. Y si no les decía, chéquenlo, el Padre Pío cuántas curaciones hizo, ¿no? Cuántos milagros sucedieron a través de él. No porque los haya hecho, ¿no? Pero él fue ese intercesor mediato, ¿verdad?, para poder realizar todas las curaciones que inclusive hasta el día de hoy sigue haciendo, ¿no? Luego nos dice que en el libro de Levítico, después de la lectura de la profética promesa del Mesías, venía la bendición del sumo sacerdote. Así también, tras mostrar que todas las profecías se habían cumplido en él, Jesús se dispuso a entrar en el santuario celestial, en el cielo. Las manos que sostenían el cetro de su autoridad en el cielo y sobre la tierra dieron ahora la bendición final. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba, al cielo.
y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, habiéndolo adorado, y eso es muy importante, ¿sí? Todos estamos llamados a la adoración. Se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y aquí es donde yo luego les digo, no es nada más los domingos, ¿sí? A Dios, a Jesucristo el Señor, lo debemos de buscar siempre, todos los días, a cada instante, a cada momento. Fíjense, aquí la reflexión que nos hace. Si Cristo hubiera permanecido en la tierra, la vista habría sustituido a la fe. En el cielo sabemos que ya no va a haber fe, porque sus seguidores, ¿verdad?, sus discípulos, pues lo van a estar viendo, lo vamos a ver. También nos dice que no habrá esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a poseer eso que hoy para nosotros es una esperanza, el reino de los cielos. En ese momento ya lo vamos a poseer. Pero habrá algo que sí se va a dar en ese momento, y es la caridad o el amor. Porque el amor, recordemos, que dura eternamente. Por eso se ha dicho hasta el cansancio que lo único que nos llevamos es lo que hayamos amado, las obras que nosotros hayamos hecho. Su despedida de este mundo del Señor combinó la cruz con la corona del cielo, ¿sí? Como sucedía en cada detalle, por pequeño que fuera de su vida. Por ejemplo, la ascensión se realizó en el monte de los Olivos, a cuyo pie se encuentra Betania. Llevó a sus apóstoles a través de Betania, lo que quiere decir que tuvieron que pasar por Getsemaní y por el mismo sitio en que Jesús había llorado sobre Jerusalén. No desde un trono, sino desde un monte situado por encima del huerto de retorcidos olivos teñidos con su sangre, ¿sí? Jesucristo realizó la última manifestación de su divino poder. Su corazón no estaba amargado por la cruz, puesto que la ascensión era el fruto de aquella crucifixión. Su ascensión del Señor a los cielos fue el fruto, podríamos decir, el salario, ¿sí?, que Él tuvo, ¿sí?, por haber aceptado la muerte de cruz. Él llega a los cielos, ¿sí? Por eso, ¿verdad? El Señor, pues, para la realización de su ascensión, que sabemos que se realizó allí en el Monte de los Olivos, ¿sí?, pues llevó a sus apóstoles, ¿no? ¿Sí? Y estuvo, ¿verdad? Pues atestiguada por sus apóstoles, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso nos dicen aquí que esto Él, pues, como en alguna ocasión lo había declarado, decía Él varias veces, ¿verdad?, que era necesario que Él, para entrar en su gloria, padeciera, ¿no? Y muchas veces se lo dijo a sus apóstoles. Yo creo que algunos no lo entendieron, ¿verdad? Inclusive recordamos aquella anécdota donde Pedro, ¿verdad?, lo quiere hacer desistir, ¿verdad?, de que Él muera en la cruz. Nos dice que la ascensión del Salvador no abandonó el ropaje de su carne con que Él había sido revestido, porque su naturaleza humana sería el patrón de la gloria futura de las otras naturalezas humanas que le serían incorporadas por medio de la participación de su vida. Fíjense nada más que qué hermoso está esto. Dice, era intrínseca y profunda la relación existente entre su encarnación y su ascensión, ¿sí? La encarnación o el asumir una naturaleza humana hizo posible que Él sufriera y nos redimiera. La ascensión ensalzó hasta la gloria a aquella misma naturaleza humana que había sido humillada hasta la muerte de cruz. Si hubiera sido coronado sobre la tierra en vez de ascender a los cielos, los pensamientos que los hombres habrían concebido sobre Él habrían quedado y confinados nada más en la tierra. Pero la ascensión haría
que las mentes y los corazones de todos los hombres, ¿sí?, se elevaran por encima de esta realidad que nosotros conocemos. Con relación a él mismo, era justo que la naturaleza humana que él había usado, que él había querido tener, ¿no?, encarnarse, ¿sí?, como instrumento que él utilizó, ¿no? Él utilizó nuestra naturaleza humana, ¿para qué? Para enseñar, para gobernar, para santificar esa naturaleza humana que es la nuestra. Fíjense, por eso digo que esto es muy hermoso. Esa naturaleza humana que es la nuestra, participara de la gloria, ¿sí? Participara de la gloria. De la misma manera que había participado del oprobio, de la humillación. Resultaba muy difícil de creer que él, el varón de dolores, familiarizado con la angustia, fuese el amado Hijo en quien el Padre se complacía. Era difícil de creer que él, que no había bajado de una cruz, pudiera subir al cielo ahora, ¿no? Yo creo que si lo hubieran visto los fariseos, cómo él ascendía a los cielos, pues yo no sé qué hubieran hecho, ¿no? Yo creo que se hubieran vuelto locos, ¿no? O que la gloria, dice, momentánea que irradió su cuerpo en el monte de la transfiguración fuera ahora nada más una peculiaridad suya permanente, ¿no? No, la ascensión disipaba ahora todas estas dudas al introducir su naturaleza humana en una comunión íntima y eterna con Dios en el cielo, ¿sí? Por eso, con mucho acierto decimos, ¿verdad?, que Él está sentado a la derecha del Padre. Muchos se habían mofado de aquella naturaleza humana que había asumido el Señor al nacer, ¿no? Por ejemplo, cuando los soldados le vendaron los ojos y le pedían que adivinara que quién lo golpeaba, ¿no? Esas fueron burlas, ¿no? Mofas que le hicieron al Señor. Se burlaron de Él en cuanto a profeta, porque no adivinaba, ¿no? Según ellos, ¿no? Se mofaron de Él como rey. También cuando le pusieron ese vestido real y cuando le dieron por cetro una caña. Finalmente se burlaron de él como sacerdote al desafiarle a él, a nuestro Señor, que se estaba ofreciendo como víctima a que bajase de la cruz, ¿sí? Ahora con la ascensión se reivindicaba su triple ministerio de ser maestro, rey y sacerdote por toda la eternidad. Esta vindicación ha sido completa, ¿sí? Y ha venido en su justicia ahora como juez de los hombres, en la misma naturaleza humana que de los hombres había tomado. Eso era algo que tocábamos ahora que hablábamos del tema del juicio final, ¿sí? Ninguno de los hombres que serán juzgados podrán quejarse de que Dios ignora las pruebas, ¿sí?, a las cuales estamos sometidos los humanos, ¿no? Las enfermedades, el sufrimiento, el dolor, todo eso. Ninguno nos podrá decir nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su misma aparición como el Hijo del Hombre ha demostrado que Él había librado las mismas batallas que cualquier hombre y había sufrido las mismas tentaciones que los que comparecieron ante el tribunal de la justicia divina. Y miren, de veras, qué importante es esto, ¿no? Tenerlo bien presente, ¿no? Que Él, el Señor, ¿verdad?, Él vivió en carne propia y yo diría que con excesos, ¿verdad?, inimaginables para el ser humano, ¿verdad?, el sufrimiento, el dolor que muchas veces puede sufrir, pues, por decirlo así, el que peor sufrimiento pueda tener en esta vida. ¿Qué dijéramos? Job, ¿no? Por ejemplo, un hombre que sufrió muchísimo, ¿no? Pero ni el sufrimiento de Job, ¿sí?, se puede comparar al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso dice, la sentencia que dictará nuestro Señor Jesucristo en ese día del juicio final, ¿sí?, hallará inmediatamente eco en los corazones, ¿no? Nadie podrá decir nada, ¿no? Otro motivo de la ascensión era que Jesús pudiera abogar en el cielo ante su Padre con una naturaleza humana común al resto de los hombres, ¿sí? Fíjense, eso es bien hermoso, ¿no?
porque el día de hoy podemos decir, ¿sí?, con mucha certeza que nuestra carne y nuestra sangre hoy está en el cielo y que tenemos un intercesor que está sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros, ¿sí? Por eso Él varias veces nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se va al Padre. Por eso, de veras, queridos hermanos, no desperdiciemos esa oportunidad que todavía tenemos hoy. Si hoy, créanme, de veras, no exagero, tenemos la salvación, el reino de los cielos en charola de plata. ¿Sí? Si no lo tomamos, si no lo hacemos nuestro, ¿sí?, es porque, pues, o somos, de veras, discúlpenme por lo que voy a decir, o somos muy ignorantes, o somos muy ciegos, o definitivamente no queremos, ¿no? Pero un día, desgraciadamente, nos vamos a arrepentir. Pues ahí dejamos nuestro tema, ya se nos fue el tiempo, no quiero aburrirlos, solamente quiero decirles: hagamos oración, hagamos mucha oración. La necesitamos más que nunca, nosotros la necesitamos. ¿Para qué? Para adherirnos al Señor, para caminar en ese tiempo que nos queda. No sé, ¿verdad? Pues ustedes están jóvenes, ¿no? Pero quienes ya estamos en una edad avanzada, creo que ya no tenemos ni necesidad de pensarlo, ¿no? Es hoy ya hincarnos, adorar al Señor, buscarlo, implorar misericordia, implorar su perdón, ¿sí? Hacernos acreedores a esa salvación que Él trajo, a que Él nos cubra con su santísima sangre, ¿no? A que Él nos guarde en sus llagas, nos guarde en su corazón, y solamente de esta manera estemos seguros de llegar al reino de los cielos. Pero no se les olvide algo que es muy importante: obediencia, humildad, ¿sí? Oración y obras de caridad, ¿sí? Pues que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que el Señor Jesús se haga presente en la vida de cada uno de nosotros y hagamos realidad esa salvación que Él trajo para todos y cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.